noches, bienvenidos al programa Reto a lo Imposible de Get Radio. Hoy día 13 de diciembre, viernes del 2024. Buenas tardes a todos. Tenemos un invitado muy especial con nosotros, Cristian Abad, profesor de alemán, con quien vamos a repasar la caída del muro de Berlín. Cristian, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Pero no queremos empezar sin antes enviar nuestro más sentido pésame a todas las víctimas de la Dana. Todos hemos estado por allí, todos sabemos lo que está pasando. Gracias a todos los voluntarios de toda España y del extranjero que han venido con sus medios, con sus gastos, con sus camiones, con sus furgonetas, a traer víveres, a traer medicinas, a traer ropa, a traer agua. Muchísimas gracias. Gracias a los pocos militares que, en principio, supuestamente han dejado de alguna manera su impronta con la limpieza que han hecho, aunque sinceramente podrían haber ido muchos más. Y no vamos a criticar a los políticos porque todos lo están haciendo fatal. Entonces, sobra comentarlo. Pero en este caso, nuestras condolencias a las familias. Y antes de que sea Navidad, todavía nos veremos en algún colegio que otro repartiendo aquellas necesidades que tienen los niños en estas fiestas. Bueno, por cambiar hoy un poco de tema, que no vamos a dejar la Dana durante las próximas semanas en absoluto. Recuerden el primer programa que hicimos, en el cual asesorábamos con un agente de seguros, un agente del consorcio, notarios y demás, de toda la documentación que tenían que presentar los afectados. Tengan en cuenta que los voluntarios se van, la adrenalina baja y ahora mismo es cuando peor lo va a pasar la gente. De hecho, los políticos podrían coger y hacer algún regalo a aquellos ancianos, ancianas, a aquellas familias que están desfavorecidas, de al menos calefacción portátil, porque no hay. Entonces a mí me gustaría ver a esos políticos durante 3 semanas sin cambiarse la ropa interior, sin comer caliente, durmiendo con el barro, despertándose con el barro y no teniendo esperanza de nada. A los consorcios, porque mire, tengo clientes en la zona, decirles que han pasado más de 40 días y todavía no ha ido nadie de los seguros. Solamente me he encontrado con un cliente que le han dicho que, bueno, que igual le daban un 10% de lo que él había presentado de daños, pero no sabían cuándo se lo iban a dar. Entonces, no hagan ustedes promesas, señores políticos, que luego no pueden cumplir. ¿Vale? O sea, y nos gustaría saber también el dinero que se ha dado, que se ha donado, quién lo está gestionando y cómo se está gestionando. Y, señora Montero, una idea para usted. La gente que está donando sus coches, no tendría por qué pagar el cambio de nombre. Y la gente que tiene que comprar un coche, tendría que ustedes estudiar un IVA reducido o simplemente quitarlo. Son 138.000 coches aproximadamente, de los cuales a lo mejor se han podido arreglar 20.000. Van a recaudar ustedes mucho. ¿No cree que esta gente se merece el que no le cobre nadie ahora el IVA? Estudienlo, en vez de estar recaudando, que este año ya llevan recaudado de más. Bien, antes de continuar y calentarnos con este tema, vamos a hablar de algo que algunos hemos vivido en el pasado y tenemos la suerte de que Cristian así lo ha hecho. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por haber venido, repito. Y tú eres profesor de alemán. Sí. O sea, ¿qué vinculación te une al país? Pues a ver, me viene un poco por la familia, que mi madre es austriaca, de Viena. Tengo familia allí todavía y bueno, estudié en el colegio alemán también y luego pues lo que sabía hacer, porque intenté hacer un año de químicas, aun siendo de letras, y no me fue bien y entonces me planteé, bueno, ¿qué es lo que sé hacer yo? Hablar alemán, pues a estudiar alemán, filología. Filología alemana. ¿Más difícil que ahora porque han cambiado tanto los estudios? Pues la verdad es que no sé si será más difícil, pero sé que ahora hay más gente que cuando estudiaba yo. Bueno, de todas formas, aquella época era más exigente en todos los sentidos. Ahora parece ser más permisivos. Sí, puede ser, sí. Los exámenes eran un poquito más duros. Y luego tú tuviste tu experiencia en Alemania también por familia y coincidiste en la época del muro. Uh-huh.
del muro. Voy a hacer una pequeña introducción y luego ya te voy preguntando mejor, porque el muro en principio fue concebido como un dispositivo militar dotado de torres de vigilancia, proyectores, alambre de espino, o sea, y además incapacitaba materializaba la incapacidad de los occidentales y de los soviéticos en resolver una cuestión de Berlín para poner fin a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, con un tratado de paz coherente para todos. Fue considerado por muchos, bueno, por todo el mundo, como la máxima representación de la Guerra Fría y la división entre Europa y el mundo, que se hizo en dos bloques prácticamente siempre enfrentados y además siempre con el temor de la guerra nuclear. Y además el muro dividió la capital alemana durante 28 años. En el 89 se sentaron las bases para nuevas instituciones con la caída del muro, van nuevos estados, nuevos conflictos, nuevos casos, y en más de 3 décadas, desde la reunificación alemana y el colapso de la Unión Soviética, la Unión Europea ha ido tomando forma, pero también ha sufrido dificultades en el camino. ¿Cómo se vivía antes? Porque tú estuviste viviendo en la otra parte, en la DDR. Sí, correcto. Bueno, mi primera experiencia con Berlín fue en el año 88. Me fui a un campo de trabajo que se llama, y, pues, a hacer trabajo social. Y ahí lo que, bueno... Pero, perdón, sí. que te pregunte. ¿Un campo de trabajo, o sea, era como una asistencia social, más o menos? Sí, era para jóvenes hasta 30 y poquitos años. Y era una forma barata para conocer el país, porque el dinero que pagabas, luego de ese dinero pues se repartía para comer, te daban alojamiento y tal, y a cambio tú hacías un trabajo social, pues arreglar un camino, un parque infantil, asistir a ancianos o trabajos de restauración. ¿Tú crees que había algún tipo de adoctrinamiento en ese tipo de...? No, que va, eso era muy libre y cada campo se gestionaba, era así muy personalizado. Entonces había 2 monitores que eran los que se encargaban de repartir el dinero y de organizar un poquito el campo. Pero eso fue en Berlín Oeste. De ahí mi primer contacto con el este fue una excursión que hicimos de un día, en el que había que pagar 25 marcos del oeste y a cambio te daban 25 del este. Es decir, el cambio era 1 a 1. Con ese dinero te daba, era un visado para un día, y con ese dinero pues podías ir a comer bien en un restaurante, ir a la ópera, comprar libros, tal, y siempre te sobraba cuando volvías. O sea, los 25 euros del oeste servían para muy poco comparados con los del, Correcto, con los del este. Sí, en el oeste el dinero del este no valía nada, porque en el oeste estaba el cambio 1 a 15, o sea, por un marco del oeste te daban 15. 15. Pero claro, si querías cambiar el dinero que te había sobrado, te daban, con perdón, una mierda de dinero. ¿Qué significó en ese momento el muro de Berlín para Alemania? ¿Qué significaba ese muro realmente? Porque 28 años son muchos años, pero yo me da la impresión de que la vida en el este no cambió ni un apéndice, no cambió absolutamente nada. No, estaba correcto, sí. La vida allí estaba como un poco anclada en el pasado, como si viviéramos o como si vivieran con 20 años de retraso. Los coches contaminaban mucho, las casas estaban había muchas casas por reformar todavía. La gente, bueno, Berlín es que es una ciudad dura y sobre todo los berlineses del este solían ser así, estaban ya un poco hartos de la situación. Y te contestaban así de forma antipática y tal, pues si quieres esto, pues vete al oeste que ahí tienes más cosas, ¿no? Entonces estaban ya un poco, pues estaban hastiados. Y el muro, claro, lo que pasa es que el muro, cuando lo construyeron en el año 61, que al principio era pues un control con alambradas y soldados, había gente que vivía en el este, pero se iba a trabajar al oeste, entonces
hacían un poco de péndulo, de ir y volver y tal, y cuando construyeron el muro, pues ya la gente no podía salir. Como Gibraltar, por ejemplo, más Sí, o menos. más o menos. Entonces, pues había familias separadas y, claro, pues eso es muy duro. Eso es muy duro, claro. Eso es muy duro. Gente que perdió el trabajo, porque claro, cuando volvió, los que eran del este, por ejemplo, pues claro, ya no podían ir al oeste a trabajar, entonces tenían que buscarse. Este cambio fue de un día para otro, el cerrar ya y empezar a construir. Prácticamente, sí, prácticamente fue de la noche a la mañana. Y todo por la gran mentira fue de Albert Ulbricht, que era el jefe del Partido Único Alemán, el SED, el Partido Comunista Socialista de allí, que dijo que nadie tenía intención de construir un muro, pero al día siguiente, ¡pam!, se empezó a construir. Eso está por las redes, se puede ver la frase suya típica con esa mentira. ¿Cómo era la vida allí? Porque imagino que habría mucho control de la gente, no sé si era una ciudad limpia, pero me imagino que no habría borrachos en la calle, ni gente, ni pobres, que habría muchísimo control, unos chivándose de los otros, a la policía, a la Stasi. Sí, correcto. Allí estaba, sí, la Stasi, que era el equivalente a la Gestapo en la época nazi. Había muchos colaboradores en las viviendas que se chivaban, por ejemplo, pues si algún vecino oía música del oeste o leía algún libro. Eso eran restricciones, estaba prohibido. Eso estaba prohibido, sí. Además, en cualquier momento venían agentes de paisano y se te llevaban, te metían en un coche y se te llevaban a la cárcel, a un correccional. Allí yo he visto cosas buenas y cosas malas allí. Cosas buenas, por ejemplo, pues que lo que tú decías, pues que no había, en la calle había una seguridad increíble, es decir, no había alcohólicos, no había peleas, no había delincuencia. Todo el mundo tenía casa, todo el mundo tenía trabajo, había ayudas para las madres, ayudas para los hijos. Claro, todo eso está muy bien, cosa que en el oeste pues no pasaba, y era búscate la vida y bueno, pues lo que es el capitalismo feroz. Y bueno, las cosas malas, pues que a lo mejor ibas al supermercado y el viernes pues ya no quedaba comida. Y luego las colas que había para conseguir cosas, pues a lo mejor ibas a una librería y había cola. Ibas a una tienda de comestibles, había cola. Y tenías que adaptarte. Es decir, comentábamos antes que cuéntanos lo de la entrada de las tiendas, esa restricción que había, que ya la gente estaba acostumbrada. Sí, pues por ejemplo, ibas a alguna librería, porque yo cuando estuve estudiando allí, que estuve en la Humboldt Universität, pues yo ya tenía claro, yo había acabado la carrera, era el 89, yo ya había acabado mis 5 cursitos y entonces lo que quería era profundizar un poquito, y también era un país exótico para mí, ¿no? Me fui con mi novia, que ahora es mi mujer, y allí pues las colas, pues si por ejemplo ibas a una librería y sacaban por ejemplo 5 cestitos, ¿ya? Pero otro día a lo mejor eran 10, otras veces 2, entonces solo podías entrar en función de los cestos que había fuera. Si no había ninguno tenías que esperarte a que saliera alguien y dejar el cesto allí. Aunque no fueras a comprar, simplemente a mirar, tenías que ir con el cesto. Y luego, pues cuando salías, pues lo dejabas, y entonces, claro, eso formaba colas, porque había gente que quería comprar libros o quería comprar, yo qué sé, en las droguerías, pues productos o tal, ¿no? Entonces... ¿A nivel de impuestos?
Pues de eso no te puedo decir nada, porque no sé, Tú no llegaste, claro, a tampoco cotizar yo, allí. claro, yo estaba ahí de residente, entonces claro, yo ahí no tenía que pagar nada. Yo lo que pagué fue un visado para entrar y salir a mi antojo. Ya. Y tú no tuviste nunca ningún problema, porque tú tenías entonces el pasaporte alemán o español o... Tenía el pasaporte español, Ajá. pero a ver, las dificultades eran que no te dejaban pasar alegremente, sino que había un policía que tenías que estar por lo menos media hora, como si fuese en tierra de nadie, esperando a que el policía te abriera la puertecita para pasar al oeste. Ujú. Una vez era media hora, otra vez 40 minutos, otras veces eran 15, y al policía lo veías que, sí, veías una lamparita, su cabecita, y veías que de vez en cuando miraba así hacia abajo, luego miraba a la izquierda, luego volvía a mirar, todo esto sin decir nada. Claro, tú preguntabas, oye, ¿qué pasa aquí? No pasa nada, tal. O sea, no Y al daban final, cuando referencia. cuando te ponían el cuño de salida, crack, te abrían la puerta automáticamente, que hacía mec, entonces ya, pam, salías al oeste. El 9 de noviembre, cuando se anunció la apertura del muro, ¿tú dónde te encontrabas y cómo reaccionaron las personas que estaban ahí a tu alrededor? Porque creo que fue muy rápido. Sí, eso fue, salió en una conferencia de prensa. Bueno, a mí me pilló en el este, claro, era de noche cuando dieron la noticia, pero yo creo que me enteré al día siguiente. ¿eh? Estaba programado la apertura del muro y que la gente, porque la medida fue que los ciudadanos de la RDA pudieran viajar libremente al oeste, Al oeste. a países del oeste, a Francia, Inglaterra, tal, o incluso a Alemania, o Berlín oeste. Entonces el portavoz se equivocó y dijo, porque los periodistas, cuando dieron la noticia, los periodistas le preguntaron, pero ¿esto cuándo va a surtir efecto? Y entonces se queda así haciendo un poco el remolino y dice, pues a mi entender, ahora mismo. Eso fue por la noche, cuando en realidad estaba programado para al día siguiente, avisando a toda la policía de la frontera. Entonces, claro, cuando dieron la noticia, claro, los periodistas enseguida pues llamando a sus jefes y tal. La gente del este pues se enteró también, porque eso estaba también grabado para la televisión del este, y lo que hicieron fue irse todos a uno de los pasos fronterizos, que era la Bornholmer Straße, la que tiene el puente, y claro, la policía no sabía nada. Entonces, ante la presión, porque cada vez venían más gente, gritando que abrieran las puertas y tal, pues ante la presión de la ciudadanía, pues tuvieron que abrir. Pero los ciudadanos se comportaron todos muy correctos, o sea, ni insultaron, ni tiraron cosas, ni incendiaron contenedores, ni nada, fue todo muy pacífico. Y en cuanto abrieron, bueno, pues hubo escenas pues, de alegría, de llantos, y fue toda una avalancha de gente que se iba al oeste, porque una de las cosas que iban gritando también era que vamos a volver, ¿ya? Wir kommen wieder, decían, ¿ya? Abrir las puertas, que volvemos, que no se querían escapar. Ya. Bueno, eso es muy interesante. Antes de hablar de las consecuencias a largo plazo, creo que deberíamos de ver unas fotografías y así las vamos comentando. Vale. Esta es del año 88, sí, ese es el campo de trabajo, algunos de los miembros, ahí teníamos que arreglar un camino. Era una chorrada porque era un camino para que los caballos pudieran pasar, la gente a caballo, entonces había que arreglarlo y tal. ¿Las infraestructuras, perdona, estaban bien hechas o eran muy anticuadas? Las infraestructuras, me refiero a carreteras y demás. ¿En el este? Sí. En el este sí. En el este sí, estaban obsoletas, sí. Yo creo que hasta las autopistas todavía tenían las placas de betón de los años 30, o sea, de betón de cemento, que cuando ibas con el coche se oía tum tum.
tum, 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 ¿no? Ya. Y la luz era muy mortecina, era como de 125 vatios, que eso ya no se lleva. Muchas casas tenían todavía heridas de la guerra, estaban todavía sin lucir. La ropa de la gente estaba como muy desfasada. Anticuada. Sí. O sea, que fuera ropa nueva, eran los mismos modelos que hacía. Sí, correcto, muchos años. sí. Vale, Entonces, pues sí. vamos a seguir con la siguiente foto. Sí, esta foto, a ver, eso fue una cosa que me llamó la atención porque era un sitio donde veían ropa, pero a peso, que ¿A aquí peso? en España no había. Entonces los del campo nos fuimos a una tienda y nos hicimos la foto pues poniéndonos abrigos y tal, y luego pues alguno pues compró, lo ponías en una báscula, entonces ponía tanto el kilo y pues, te llevabas a lo mejor 2 piezas o así. Era una cosa curiosa Ya. que me llamó la atención, era de segunda mano todo. La otra foto, ahí estoy con mi novia Eva, que es ahora mi mujer, en la parte oeste, que la parte oeste es Pero la del que... muro. Del muro, sí, Ajá. que es donde la gente podía hacer grafitis y tal, porque ahí no había restricción Es para que nada. Eso te iba a preguntar, o sea, los grafitis en el este, vamos, ni de coña, o sea, ahí la pared estaría Nada, totalmente- limpio, y aparte que si te acercabas al muro tenían orden de disparar. Sí, bueno, sobre eso han habido multitud de películas, historias y demás. Estaba prohibido, sí. Vale, ese es mi pasaporte, con el visado de entrada, y en las siguientes fotos ahí está también el de salida. Entonces ahí sale como que está tachado la palabra de visado para una sola vez. Entonces está tachado el ein, o sea, de uno, ¿ya? Y han dejado libre el mea, que es de más veces. más veces. Entonces yo tenía antojo para entrar y salir, o sea, tenía para salir a mi antojo. Ya. Pero eso porque tú eras extranjero, si no, no. Exacto, sí. Los que, vamos, yo creo que casi nadie, todo el mundo, o bueno, a lo mejor habría alguno que era para entrar un día y salir cuando acabara los estudios, que decían, no, yo me quedo aquí. Pero los que éramos, pues mi mujer y yo, pues sí que compramos ese visado. Por el otro era gratis, pero este había que pagarlo con divisas. Vale, en la foto de la derecha, aquí esto es el Alexanderplatz, ¿ya? Y justamente eso fue el 3 de, bueno, los preparativos para el 3 de octubre, que era era fiesta nacional, porque fue cuando se creó la RDA, que fue en el 3 de octubre del 49. Entonces, en la pancarta pues sale 40 años de la RDA. Y en la foto siguiente, pues claro, para ese día estaba invitado Gorbachov, ¿ya? Yo gasté todo un carrete porque no sabía en qué coche iba, y yo creo que era el único que tenía una cámara de fotos, porque empecé a fotografiar primero los de la policía, porque todos los coches eran negros, grandes, y no sabías dónde estaba Gorbachov hasta que un compañero canadiense dijo, mira, ahí está, y entonces gritamos, Gorby, ¿no? Y entonces pues sale ahí como saludándome a la cámara. Dos cosas. Una, los demás, el público en general no tenía cámaras. Pero No, yo no vi ninguna. Porque o sea, no estuviera además, prohibido, sino porque eran caras o... Posiblemente sí. A ver, yo me compré una cámara práctica que se llama, era una marca, una reflex, que costaba 1000 marcos del este, que eso eran Caray, eso ya tenía que 2 ser- sueldos, por sí, lo sí. menos. A mí del dinero que, claro, porque los estudios me los financiaban mis padres, entonces había que pagar 750 marcos en divisas del oeste, y a cambio te daban 350 marcos del este. Con eso pues podías irte al cine, a la ópera, a restaurantes, a comprar libros, pósters, ir en taxi, en autobús, y te sobraba dinero. Pero claro, con 350 marcos y la cámara que valía 1000, claro, yo no tenía ese dinero. Y luego dentro de un par de fotos explicaré cómo conseguí el dinero. Una cosa que comentabas también es que en parte la caída del muro se debió a que Gorbachov creo que le dijo algo a Honecker en aquel momento, ¿no? Ujú. ¿Qué fue?
Pues Gorbachev estaba como si fuese de gira por los países o sea, por el bloque del este. Entonces, como ya había pasado en verano que Hungría abrió las fronteras con Austria, muchos ciudadanos de la RDA vieron la oportunidad de pasar a Alemania del Oeste atravesando Checoslovaquia, Hungría y por Austria. Entonces, Honecker, que era el capo, el jefe del Estado, pues dijo, ¿qué pasa aquí? Hay que volver a cerrar. Entonces, la gente que estaba en tránsito, claro, no podía volver por las represalias que pudiera haber. Porque, claro, si te escapabas, ya te cogían a la familia. Y o entonces, sea, claro, era extensible a la familia también. Si yo sí, me sí, iba sí, y si dejaba tú te la familia, ibas, sí, te cogían al hermano, a la mujer o algún familiar que tuvieras, lo metían en la cárcel, ya, pues, por, yo qué sé, por espía, por ayudar o por represaliar si se había escapado. Entonces, claro, la gente que estaba en tránsito se metió en las embajadas y consulados de Alemania del Oeste. En la tele salían escenas dramáticas, que había mucha gente pues subiendo las vallas para entrar en el consulado, hasta que Alemania del Oeste mandó pasaportes a los consulados y poco a poco pudieron salir, o sea, en las embajadas expedían pasaportes del oeste a la gente del este. Y con eso ya podían seguir. Entonces, cuando vino Gorbachev, pues lo que hizo fue darle para mí, pues, un estirón de orejas y advirtiendo a Honecker que tenía que hacer reformas, que no podía la gente estar encerrada, que revisara todas las leyes y que hiciera reformas para el bien de la ciudadanía del este. Entonces empezaron a verse, bueno, los lunes en la ciudad de Leipzig, que está más al sur de Berlín, empezaron a reunirse foros ciudadanos pues para discutir a ver qué reformas, pues más derechos civiles, derecho a viajar y tal. Y entonces empezaron a manifestarse. Eso se hizo extensible a todas las grandes ciudades, incluso en Berlín. Entonces la gente iba ya con pancartas exigiendo una serie de reformas. Sí, que es la que vemos aquí ahora, ¿no? Exacto. Entonces aquí pues hay uno que dice, wo Autoritätis gibt es keine Freiheit, es donde hay autoridad no hay libertad. No hay libertad. ¿Ya? Que claro, ahí ya la policía, sí, de vez en cuando pues actuaba y se llevaba a alguien, pero como cada vez eran más y eran miles y miles de ciudadanos más manifestándose, ya prácticamente no intervenía. Entonces les dejaban un poco pues que gritaran. Qué pena que Gorbachev hoy por hoy no le diera un pequeño tirón de orejas a Nicolás Maduro y a los cubanos también. Exacto, en fin, sí. Sigamos entonces con las fotos. Ahora estamos en la plaza. Esa es el Alexanderplatz, ahí se ve pues el reloj mundial que se llama, que es punto de encuentro pues, para quedar y tal. Al fondo se ve una de las manifestaciones, se ve muchísima gente. Pero esto ya ha sido a partir del 89 o un poco antes. Sí, eso es a partir del 88, del 3, porque yo llegué sobre el 19-20 de septiembre. Y al poco, el 3 de octubre, es cuando vino Gorbachev. No estaba permitido. No, pero las manifestaciones empezaron ya a realizarse antes de que viniera Gorbachev. ¿Ya? Esta ya es una vez visitado Gorbachev, bueno, la entrevista que tuvo con Honecker, pues, y bueno. Y en la siguiente foto ese es bueno, la entrada de nuestra residencia de estudiantes, que yo luego volví a los 10 años para ver cómo estaba. Más o menos seguía igual, tenía el mismo número, pero en el 2015 volví otra vez y ya había cambiado todo. O sea, era irreconocible. Incluso los alrededores habían cambiado, pero una barbaridad. Ya se había modernizado, quiero decir. Sí, está todo más limpio también. Este edificio emblemático. Esto es una de las excursiones que hacíamos de tanto en tanto, pues cogíamos el tren y íbamos visitando ciudades. Entonces hemos visitado Leipzig, que era la ciudad de Bach, visitamos Wittenberg, que era la ciudad de Lutero. Esta concreto es Dresden,
¿ya? Que fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y prácticamente arrasada con bombas incendiarias y tal. Y entonces quedan las ruinas todavía en el centro sin reparar y están todavía desde la guerra. La iglesia que se ve aquí es la Frauenkirche, ¿ya? La iglesia pues de la Señora o de la Virgen o tal, y que después de, bueno, al cabo de unos años, después del muro, la han vuelto a reconstruir y está preciosa, pero son ruinas de cómo quedó bombardeada todavía. ¿Los extranjeros eran bien recibidos, los españoles? Bueno, a ver, allí éramos una amalgama, éramos poquitos extranjeros del oeste. A ver, en mi habitación pues teníamos un suizo, un canadiense, otro español y yo. La verdad es que era un cuarto para 10 personas o 12. Y luego estaba el de las chicas, ahí había pues japonesas, la hija del embajador de Suecia, una japonesa, otra española, otra canadiense. Y luego en otro, creo que había también algún inglés pululando por ahí, en otro sitio. Entonces, a ver, cuando íbamos a un bar, yo creo que la actitud era igual para todos. Quiero decir, a los del oeste, claro, cuando decías, ay, es que esto está frío o esto está raro, tal, entonces te decían, pues vete al oeste, que ahí tienes más cosas, ¿no? No, la verdad sí, yo creo que en los años 60, 70, 80, que es cuando yo estuve, cuando yo me crié allí, que por cierto mando un cordial saludo a Peatol, que es el pueblo donde yo me crié, a todos los españoles que hay allí, que tenemos ahí un grupo en Facebook. Éramos muy bien recibidos. El español, cuando ha ido, siempre ha sido un colectivo que ha respetado mucho. Y si al principio iban, pues eso, con su hacha, baeto, o sea, el trabajo en negro y tal, hasta que llegaba, en este caso, nuestro don Carlos, que era el cura que arreglaba los papeles, como decían los españoles, ¿no? Pero éramos bien recibidos siempre. Siempre ha habido buenas sensaciones con los españoles y con España, ¿sabes? Sí, en la universidad sí que éramos bien recibidos, o sea, por parte de los profesores, ¿no? Además mostraban interés y yo me metí en una clase de traducción e interpretación, que era lo que más me llamaba la atención, porque ahí sí que están más avanzados que en España, porque tenían sus cabinitas, era traducción simultánea. Que es muy Yo la difícil, verdad iba muy perdido, pero la profesora, que era nicaragüense, se alegró de que hubiera un español de España, porque, claro, ella el español que daba era el de Sudamérica. Entonces, ay, ¿cómo se dice esto en español de España? Tal. Entonces, muchas veces pues, sí, algunos traducía, términos, y sí, algunos correcto. términos pues, le ayudaban, ¿no? Pero fueron clases muy interesantes esas de Es que la traducción simultánea es muy, muy complicada, pero bueno, ahí está. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué fotografía tenemos? Vale, aquí viene lo de la cámara. Como yo podía salir al oeste y no tenía suficiente dinero para comprarme, pero tenía el capricho de comprarme una práctica reflex con óptica de Carl Zeiss. Hay una ciudad famosa por la óptica que es Jena, que hacía prismáticos y lupas y microscopios. Pues me iba al banco, pero a un banco del oeste, donde el cambio, bueno, cuando vino Gorbachov ya no estaba 1:15, estaba ya 1:12, entonces por un marco del oeste me daban 12 del este. Estaba prohibido llevar dinero del este al este. Del este al oeste, ¿te refieres? Del oeste al este. Ah, del oeste al este, claro, O sea, que era el dinero bueno. Marcos orientales estaba prohibido. O sea, te podían o expulsar del país o meterte en la cárcel o, bueno, no sé lo que, la sanción. Entonces, claro, tenía yo un cinturón especial que me regalaron mis padres unos años antes, pues cuando me iba de viaje. Oye, no lleves tanto dinero encima, métete algún billetito en el cinturón, pues si te atracan, pues te quitarán la cartera, pero tienes ahí una reserva. Hay como los espías ahí dentro. Sí. Entonces, claro, en el banco me advertían que sepa usted que es ilegal llevar dinero oriental a Berlín Este. Ajá. Total, que yo pues a lo mejor era muy ingenuo, digo, ¿quién va a fijarse en un cinturón, ¿no? Además lo llevaba puesto
Y entonces, claro, cuando me tocaba la cola para entrar, pues, vale, yo por fuera no se me notaba nada, pero por dentro estaba nervioso y tenía miedo. Entonces, algunas veces ocurría que cogían al de delante y que era a lo mejor algún visitante occidental, Sí. y lo metían en un cuarto pues para registrarlo o para, no sé, interrogarlo o tal. Entonces, claro, siempre me libraba. O era el que estaba delante mío o el de atrás, ¿no? Y yo esto lo hice 2 o 3 veces, ¿no? Y con ese dinero pues me pude comprar... Pues a lo Bueno. mejor llevaba mil marcos alemanes. Sí, 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 sí. Pero que era mucho dinero y te podían haber tenido. Exacto, sí. Tirado del país directamente. Muy bien. ¿Y ahora? Ahora llegamos al 10 de noviembre. Esto, porque como la noticia se dio el 9 por la noche, esto es a la mañana siguiente. Entonces los ciudadanos del oeste empezaron poco a poco Tener valor. a tener el valor de subir Sí. al muro. Cada vez había más y más y más, y se contaban por miles, ¿ya? Entonces la gente pues empezó a subir al muro. La policía pues estaba... Bueno, vino la policía de fronteras del este pues para controlar pues que nadie saltara a terreno oriental, y están así un poco controlados. Pero los del oeste pues no hicieron ninguna gamberrada ni nada. El ambiente que se respiraba era de muy buen rollo, había bandas de música, la gente cantaba, había espectáculos de teatro, de malabarismo, de vivas, querían reunificar a Alemania ya. Y entonces las siguientes fotos pues un poquito el ambiente que se iba respirando por ahí. Aquí donde vemos al individuo este con el martillo y el escape, el cincel, eso es lo que en alemán se llama un Mauerspecht, es decir, un pájaro carpintero del muro, que era un poco el simbolismo de destrozar, de que caiga el muro. Entonces iban picando. En algunos sitios había brechas y podía ser hasta peligroso porque el muro estaba hecho de segmentos de hormigón armado, o sea, tenía unas varillas de hierro que si picabas mucho, a lo mejor una varilla, pues podía saltar y te podía hacer daño. Y entonces, claro, pues a lo mejor este hombre, yo no sé si lo haría con fines comerciales o por llevarse algún recuerdo, porque sí que había puestecitos luego de mesa, mesas que vendían trocitos de muro originales. Los que venden ahora en el Checkpoint Charlie y en el Museo de la RDA, dudo que sean originales. Perdona, estaba yo haciendo cálculos porque en aquel momento, yo también viajaba por allí, y estaba 85 el pesetas, marco, 85 sí, pesetas, o sea que la cámara te costó unas 160.000 pesetas de entonces, que era un sueldazo, ¿eh? Sí, sí. Era un que luego, sueldazo. cuando pasé al oeste, cuando ya me fui, me enteré que valían 16.000 pesetas. Ya ves tú. Ya ves, o sea, hice el primo ahí, pero bueno, y me jugué un poco la El estancia. tipo, sí, sí. Que también tengo una anécdota curiosa porque ahí había unas tiendas que se llamaban Intershop en el este, donde tú con dinero occidental, o sea, eso estaba... Lo que no me acuerdo si estaba restringido para los ciudadanos de la RDA, pero los del oeste podíamos ir siempre y cuando pagáramos con divisas. Y entonces, pues eran boutiques donde podías comprar perfumes Era como una caros. especie de duty free o algo así. Sí, es exacto, como las tiendas de duty free, que podías comprar alcohol, chucherías, perfumes, joyería, bisutería y tal. Y entonces allí me hice el pendiente. Me puse un pendiente y entonces escribí una carta a mis padres diciéndoles que me habían puesto un pendiente de identificación, así para extraer la broma. Claro, mi madre se lo creyó. Y decía, ¿cómo? ¿Un pendiente tal? Sí, sí, digo, es que así me tienen controlado cuando entro y salgo y tal. Y claro, las amigas, mi madre es austríaca y tenía amigas alemanas en Valencia, pues claro, las amigas se reían, decían, ¿cómo puede ser? Eso es mentira, tal, no sé qué. Tal. El caso es que luego, pues,
tuve que confesar, no, que eso me lo he hecho tal. Pero claro, eso cuando volví, que mi padre mi padre era muy conservador y tal, me quería devolver otra vez a Alemania, porque no le gustaba nada el pendiente. Decía, no, yo te pago el avión y te vuelves otra vez. Digo, Bueno, si no te quitas el pendiente. Típico de los padres de la Sí. época, sí. Ni tatuajes ni pendientes, sí que Exacto, es verdad. sí. Vale, esto es el día que es la portada de un periódico de 4 páginas que se vendía por al atardecer. Prensa, creo, tengo entendido que había un periódico o dos, como Sí, mucho, había ¿no? 2 periódicos o 3. Para Sí, todo sí. el este, para todo el este. No, bueno, bueno, había uno nacional, pero luego había otro berlinés y este era creo que se llama la Berliner Zeitung, que era solo de Berlín, Ajá. que era 4 páginas que lo vendían por las tardes. Entonces esa es la noticia que dieron cuando se podía pasar por debajo de la puerta de Blandenburgo, porque no se podía pasar, los ciudadanos del este no podían pasear por debajo de la puerta porque el muro estaba justo enfrente de la puerta, ¿eh? Entonces, claro, eso era terreno militar prácticamente. Entonces, cuando dijeron que a partir de ahora, de ese día, pues fue en diciembre, se puede pasear, ¿eh? Entonces podías llegarte hasta el muro y tocarlo si quieres, ¿eh? Pero había mucha gente que se emocionaba porque llevaban décadas sin poder pasear por debajo o sea, pasar, ver las columnas y tal, y había gente que lloraba y decía que era un placer volver a poder pasear por debajo de la puerta. Yo llegué, la verdad es que fue muy duro para mucha gente. Llegué a ver un programa de niños robados, ¿vale? Y que luego ya cuando el muro se abrió, los padres biológicos, mediante investigación, pues localizaban a los hijos y los hijos se negaban a volver. Solamente uno bueno, pues yo quiero empezar a conocer a mi madre, vale, perfecto, a mi madre biológica, porque empezaban a entender un poco el motivo del robo. Los padres ricos no podían tener hijos, los robaban en Alemania del Este, se los llevaban a Alemania Alemania del Oeste, se los llevaban a Alemania del Este, y ahí los criaban pues de otra manera y con otra doctrina totalmente diferente. ¿Cuáles crees tú que fueron las consecuencias más significativas de la caída del muro para Alemania, pero sobre todo para Europa? ¿O el contexto de Alemania? Pues para los alemanes era como si Alemania del Este se vendiera, porque enseguida, bueno, lo primero que se veía era que a los ciudadanos del Este les daban 100 marcos de bienvenida. O eran 25, no me acuerdo, pero eran marcos del Oeste, para que pudieran comprarse lo que era un poco el cebo, la golosina, la golosina, pues para que fueran pues, a consumir. Había gente, yo he conocido alguno de los que estudian, algún estudiante alemán, que le pregunté, ¿tú qué has hecho con el dinero que te dieron de bienvenida? Y dice, no, yo me lo he guardado, digo, no he comprado nada porque a saber lo que puede pasar después, ¿no? Pero yo veía gente que la libertad que tanto querían era comprar plátanos, Coca-Colas, un aparato de vídeo, sí, bueno, algún whisky caro y tal. Y digo, ostras, esta es la libertad que querías de comprar Coca-Cola. O sea, ya estamos otra vez con los yanquis, pues con la garra yanqui o occidental del capitalismo de apoderarse del este, porque ahí, claro, al principio pues no pasaba nada, seguían siendo 2 países, ¿ya? Hasta la reunificación, que fue en el año 90, en noviembre, que es cuando ya las 2 Alemanias pues se fusionaron en una, que era la República Federal Alemana, con capitalidad en Berlín, porque antes estaba la del oeste estaba en Bonn y la del este en Berlín. Entonces, por ser algo tradicional, pues Berlín volvió a ser capital de Alemania. Entonces, yo lo que veía, pues sí, se veían, poco a poco se iban viendo coches, marcas occidentales, ya, que se paseaban por ahí o aparcados en las calles.
Sí, porque el coche nacional ayer era el Trabant, el de 3 cilindros, el famoso Trabant. Sí, que apestaba, o sea, echaba mucho humo, Sí. contaminaba mucho, y el Wartburg, que eran los dos coches, que era Y- el Wartburg, que era un poco más grande. Y España era un mercado, perdona que te corté, España era un mercado muy bueno para los alemanes de coches de segunda mano, y a partir de que se abrió la frontera, pues todos los coches se Claro, fueron tenían para salida, el este, exacto. o incluso electrodomésticos que ya estaban desfasados, pero que tenían posibilidad de seguir fabricando, también. También Sí, las empezaron. grandes marcas, Sí. pues, farmacéuticas, de electrodomésticos, de coches, industriales, todas esas, claro, veían la oportunidad de ampliar negocio en el este. ¿Qué pasa? Que las fábricas que había en el este estaban obsoletas, contaminaban mucho y la maquinaria pues se estropeaba, no había repuestos. Muy anticuada. Entonces, claro, tenían que volver a, a montar fábricas nuevas. Eso también suponía reducción de plantilla. Entonces, muchos alemanes del este pues se quedaron de repente sin trabajo y, y claro, y eso lo lamentan. Y entonces, al cabo de los años, es cuando estaban ya quejándose de que, che, cuando estábamos en Alemania del Este teníamos trabajo, estábamos mejor, a pesar de ciertas restricciones. Sí, bueno, ¿no? porque la reunificación tardó muchos años en adaptarse correctamente para, digamos, para beneficiar a ambas partes, ¿no? Que siempre los más beneficiados han sido los del oeste. Luego sí que han puesto fábricas allí, han dado trabajo, pero no, han tardado muchos años, demasiados años creo yo, ¿no? A pesar de que había ayudas y toda la historia. ¿Tú crees que realmente, porque últimamente estamos viendo en España, en otros países también, pero sobre todo en España, la historia del muro, otras historias también, que la historia está un poco, digamos que, ¿qué crees tú que perciben los jóvenes la historia de la caída del muro? Porque realmente yo creo que cada vez se da menos historia en los colegios, y esto es muy importante, o sea, porque es el sufrimiento de generaciones. Sí, sí. Y luego los cambios geopolíticos que ha habido en Europa. Claro, yo conocí a una chica alemana aquí en Valencia que trabajaba para el consulado alemán. Lo que pasa es que ella pues, yo creo que le sacaba, no sé, 20 años o así, pero bueno, ella me contó que, claro, ella vivió la Alemania del Este, pero siendo pequeña, entonces tampoco se enteró mucho de esos cambios, ¿no? Porque luego ya pues se veían ya más cosas occidentales y tal, ¿no? Claro. Pero sí que había gente pues que estaba mal, porque había gente que había perdido, o sea, después de la apertura del muro, pues que había perdido la casa, ya no podía pagar, claro, había los dueños de las casas Empezaron que a subir estaban los alquileres. en el oeste, claro, empezaron a expropiar muchas viviendas y tal, y a tirar a gente. Entonces había gente que se quedaba sin casa, tenía que mudarse a otro sitio o pagar un alquiler alto. Entonces, claro, entre que había mucho paro, que lo sigue habiendo, sobre todo en los países en los Bundesländer del este, sigue habiendo mucho paro y de hecho también pues está creciendo mucho la extrema derecha. Y entonces, claro, pues eso, hay un poco de todo. Hay historias dramáticas, hay gente pues que le ha ido bien, unos han adaptado, otros no. Pero no ha habido seguramente mucha emigración hacia el este, ¿verdad? Mucha emigración, gente de otros No, países. más bien al contrario, hay la gente que vive en los pueblos, por ejemplo, sobre todo la juventud, ahora mismo o en los últimos años, está emigrando o bien hacia las ciudades o hacia el oeste. Entonces los pueblos se están quedando muertos prácticamente. ¿Tú estás de acuerdo en que realmente la historia tendría que realmente no reescribirse ni inventarse, sino contarla tal y como ha sido, sin demasiadas pinceladas imaginativas, sino tal cual ha sido, para que la gente entienda un poco por dónde han pasado y por qué estamos hoy donde estamos?
A ver, yo como docente, eso de tirar del libro y explicar solo lo que hay en el libro, porque la historia está escrita en los libros, pero yo creo que para que alguien entienda la historia, bueno, la historia o la filosofía o cualquier otra asignatura, pero concretamente la historia, pues está bien pues tener testigos de la época, o bueno, o si explicas historia más antigua, pues enfocarla de otro modo, no que la gente se aprenda de memoria fechas y nombres de reyes o de políticos y tal, sino que hacer cosas más prácticas, más trabajo de campo. Pues ahora vamos a ver, que el profesor los lleve de excursión, pues vamos a ver, yo qué sé, pues, por ejemplo, hablando de la guerra civil, pues lleva a ir a las trincheras, que últimamente pues se le está dando valor, ¿no? Entonces siempre hay gente que te explica. Luego, claro, pues hablar pues gente que haya vivido esa época y sobre todo tratar más bien la historia más reciente, pues la antigua. Para entender la historia reciente tampoco hace falta, es decir, sí, puedes dar pinceladas así de paso y tal, pero yo creo que es más importante la historia de los últimos 100 años. De los últimos 100 años, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué mensaje le enviarías tú a la gente joven sobre esta experiencia para que la puedan coger y digamos que traducir a otras experiencias que puedan vivir hoy? Pues como es un hecho, hombre, ya han pasado 35 años, ¿no? Sí, 35 años, claro. Hay gente que, claro, gente joven, pues que no tenía ni idea de la caída del muro, o que a lo mejor ni se ha tratado en los colegios o en los institutos. Pero lo que yo sí que podría transmitir es que nada, que no solo el muro, sino cualquier otro acontecimiento más o menos reciente, que vayan al sitio a verlo. Es decir, por ejemplo, a Berlín, pues iros a Berlín, que todavía quedan restos de muro, está muy bien explicado por dónde discurría, hay excursiones incluso subterráneas por los túneles de escape, también de la Segunda Guerra Mundial, edificios emblemáticos, y siempre hay gente y testigos que te pueden contar cosas. ¿Has tenido la oportunidad de estar en algún campo de concentración del este o del oeste o de algún otro país? Yo estuve en uno en Austria cuando tenía 15 años o así, que fue, creo que la primera vez que vi una bandera republicana, en Mauthausen, que ahí murieron muchos españoles. Sí. Y ahí me enteré que hubo españoles. Digo, ¿españoles aquí, en un campo de concentración? Claro, no me cabía en la cabeza. Digo, ¿por qué? ¿No? Claro, hay que preguntarse el porqué de las cosas. Muy ¿no? bien. Yo muchas veces, bueno, una de mis aficiones es recuperar cosas en el monte, y siempre me pregunto, a ver, no soy arqueólogo, pero siempre me pregunto por qué esta pieza aquí, pues un casquillo de bala, una lata, y intento imaginarme la situación, ¿ya? Entonces eso es lo bonito un poco de estudiar la historia, de trasladarte un poco al Creo que eres un gran aficionado al tema, a la historia de la Guerra Civil Española. Igual otro día tendremos que dedicar un programa más en profundidad, y ojalá pudiésemos encontrar también algún invitado que lo hubiese vivido, aunque lo veo un poco complicado, pero bueno, quién sabe, igual puede haber alguien. ¿Algún mensaje para tus Schüler de la Escuela Oficial de Idiomas? Pues nada, que hagamos los deberes. Bueno, que hagan los deberes aparte, pero que intenten hacer una inmersión, pues de hacer alguna estancia, los que puedan, por lo menos visitar el país del idioma que están estudiando, que eso es lo mejor que un profesor que está pues explicando y tal, y que en el país de origen pues tú no puedes hablar o practicar ese idioma. No, estoy de acuerdo, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí con nosotros. La historia la has contado perfectamente. Yo creo que todo el mundo la ha entendido muy bien. Muchísimas gracias. Queda pendiente ese programa sobre la historia de la Guerra Civil. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado hoy. Les esperamos la semana que viene, que tenemos también un programa muy interesante sobre una productora que les va a dar a todos una sorpresa muy grata. Buenas tardes y tengan cuidado en la carretera.